Muy bien. Vamos a avanzar entonces con el tema que nos convoca hoy y a modo de introducción poder decir que hay una obra que Dios ha hecho, de la cual hoy vamos a dar algunos detalles y algunas precisiones, pero digamos, hay una cronología donde el punto cero, ¿no? O el primer paso de una larga caminata es indudablemente que Dios nos libere, ¿sí? Que Dios nos libere, es una liberación, una libertad que solo Él puede comprar. Y en la Biblia se habla de la libertad que Dios nos da, la salvación que Dios nos da, son palabras más o menos sinónimas, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que Dios es el único que puede ofrecernos esa libertad preciosa, ¿no? ¿Libres de qué? Bueno, básicamente libres de la esclavitud que el pecado, al cual todos nosotros somos habitué, por naturaleza tenemos la tendencia a ir hacia el mal de alguna u otra manera. Entonces, libre de esa esclavitud, de la práctica del pecado, de las consecuencias del pecado, de la condena del pecado. Pero ¿qué pasa después, no? La pregunta sería esta: bueno, Cristo me ha hecho libre, he confiado en Él, le he pedido que me libere, le he pedido que me perdone, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue esto? Entonces traje una foto que les voy a mostrar ahora, en realidad es una pintura, que recrea o grafica una situación que se vivió en la historia de la humanidad, una historia reciente que tiene menos de 200 años, y es el momento en el cual en ciertos países se firmaba el documento de la abolición de la esclavitud. Ustedes saben, ¿no? Estados Unidos y muchos países europeos tenían como parte de su estilo de vida legalmente aceptado el poder tener esclavos. Bueno, hubo un día y una hora donde se firmó en cada uno de esos países un documento que decía: a partir de ahora, acá no hay más esclavos. Entonces, toda esa gente que vivía en esclavitud, de un día para el otro pasaban a ser libres por decretos, ¿no? Entonces quiero que se pongan ahí un momento, porque es la misma pregunta. ¿Y ahora qué? ¿No? Si eras un esclavo en ese momento, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces, poniéndonos en esa situación, díganme qué ven ahí, ¿no? Si vos fueras un esclavo y de repente viene tu vecino y te dice: mirá, ya no sos más esclavo, ahora sos libre, legalmente libre. ¿Cuál habría sido tu reacción? Hubieron muchas reacciones. A ver, ¿qué les parece en las caras de ahí de esa gente? ¿Qué les viene a la mente, a la imaginación? A ver, los que están parados ahí, ¿qué hacen? ¿No? Hay unos que están agradecidos, levantan. Los de rodillas, ¿qué están haciendo los de rodillas? Oh, les puede dar miedo la libertad, porque dirán: no, esto será, ¿qué viene ahora? ¿Qué me van a pedir ahora? Parece que la mujer ahí que está con las dos damas, ¿no? Capaz que le dice: mirá, yo estoy tan bien con vos que yo me quedo con vos. Y después está el otro muchacho ahí, que está medio de espalda, ¿no? ¿Qué le estará diciendo a los morochos que tenía al lado? ¿Qué le estará diciendo ese? El hombre ahí, capaz que le dice: no les crea, esto de la libertad no va a durar poco. Vas a perder todo lo que tenés conmigo en mi finca. Claro, perdió el negocio, ¿no? Entonces, queridos, la libertad con que Cristo nos hizo libres
es algo que él ganó, hoy vamos a hablar mucho de eso, pero después viene el ahora qué de aquellos que un día accedimos a que el Señor nos libere, ¿no? Y ahí nosotros podríamos llegar a tomar algunas de estas actitudes, tener miedo a esa libertad, preferir la comodidad de la esclavitud, que sí, soy esclavo, pero estoy bien, o no estoy tan mal. Puedo escuchar otras voces que me digan, no, vení conmigo, ¿no? O puedo tomar el desafío de vivir la libertad con que Cristo nos hizo libre con la responsabilidad que ello implica, ¿no? Entonces, la Biblia habla de eso, ¿no? Y algunos pasajes que puedo mencionar, si el puntero me deja, a ver si Robert me ayuda. Ahí está. Fíjate, no estés otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Claro, porque puedo ser libre y después me puedo endeudar y quedo esclavo de las deudas, ¿no? Por decir algo. Dice en otro pasaje, solamente que no uses la libertad como una ocasión para la carne. Bueno, Cristo perdonó todos mis pecados, entonces dale, ahora peco total, después me confieso, ¿no? 1 Corintios 8:9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo, tropezadero, ¿a quién? A otro. Yo soy libre, entonces hago lo que se me da la gana y vos arreglate, ¿no? Como libres, dice Pedro, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo, ¿sí? Entonces ya vemos que la libertad que Cristo nos da, que es algo que nosotros no compramos, Él nos regala, implica luego, en el y ahora qué, en el día después, una responsabilidad de vivir libremente, responsablemente, sabiamente, ¿no? Como debe vivir un libre. Entonces, la Biblia sigue hablando de eso, en todas las Escrituras. Fíjate el Salmo 119, dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, porque los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, son la mejor forma de vivir libremente. Porque nos va a mantener lejos del pecado, de sus consecuencias, de las malas decisiones y caminando en sabiduría. Santiago lo dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, observen cómo asocia una ley con libertad, ¿sí? Algo que popularmente parece que son opuestos, pero no. En Dios, la ley de Dios, las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios son el escenario para vivir libres y disfrutando de esa libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, o sea, tenemos que poner en práctica lo que Dios nos dice, será bienaventurado, feliz en lo que hace. ¿Está? Entonces, vamos afianzando conceptos y vamos rompiendo mitos que hay en torno a qué es ser libre y cómo Dios nos guía, nos instruye para vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya está firmado el documento. Hoy vamos a hablar bastante de ese documento de libertad firmado, pero ¿y después? Y después esa libertad se vive responsablemente siguiendo las instrucciones de Dios. Esas instrucciones que a lo largo de la historia han ido dándonos o dándole al pueblo de Dios un entendimiento de las cosas, y nosotros hoy podemos tener aquí en este libro el compendio completo de todas sus instrucciones, las cuales van llevándonos a vivir esa vida de libertad, y como vamos a ir viendo y demostrando todas las veces que podamos, estas leyes de Dios no caducan, sino que se van innovando, se han ido mejorando y van adquiriendo una significación cada vez mayor y a veces personal
¿no? Porque eso es lo que tiene, al ser un libro vivo, al ser una palabra viva, vos la podés tomar y la podés vivir para ti y hacerla tuya de una manera especial y personal que tal vez puede ser distinta a la mía, ¿no es cierto? Entonces, este es nuestro desafío, poder caminar ese camino que Dios quiere que transitemos, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de una vida común y seca a una vida distinguida y santa, de una vida infructífera a una vida fructífera. Todo eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros y Él nos da la promesa de que nos va a llevar a eso, ¿no? Es parte de su plan y nos da las competencias, como hemos dicho tantas veces, y las aptitudes para poder hacer ese camino. A medida que estudiamos la Biblia cada domingo y cuando ustedes lo hacen también en forma personal, pero especialmente en esta serie que estamos siguiendo, queremos mirar esas promesas de Dios, cómo Dios se compromete a llevarnos por ese camino de libertad. Queremos ver acciones concretas, ¿sí? Acciones concretas de qué puedo, qué no puedo, qué sí y qué no. Y también en todo este desarrollo vamos viendo quién es ese Dios que nos habla, ¿sí? Porque todo lo que Dios nos va planteando en su palabra sale de Él, del corazón de Él. Es decir, no es que Él escribe algo para nosotros porque le pintó así, pero Él, su estilo de vida es distinto. No, sino que sale del carácter de Dios, como digamos poéticamente diríamos, del corazón de Dios, de la esencia de Dios. De ahí se desprenden todas sus instrucciones y todas sus promesas. Por eso creemos que son valiosas y dignas de estudiar y dignas de aplicar, porque nos conectan directamente con quien Dios es. Y ese es el valor que tiene, y por eso estudiamos esto y no estudiamos un libro de moral o no seguimos a algún personaje relevante de la historia. Nos enfocamos en sus palabras porque sus palabras salen de Él, de quién es Él y de su carácter. ¿Está? Entonces también hemos comentado, a ver Robertito si me ayudas ahí, una más, ahí va, cómo Jesús habló de estas cosas y agregamos un concepto nuevo acá o hacemos un paralelismo. Jesús dio el famoso sermón del monte, donde algunos dicen, bueno, esto fue el sumum, ¿viste? El máximo. Pero dentro de ese sermón del monte, indudablemente espectacular, está esta declaración que él hace. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas, es decir, las cosas dichas antes de él. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, para no delirar y sacar conclusiones propias, vamos al mataburro, agarramos el diccionario y vemos qué significan estas dos palabras. Observen, abrogar es derribar, deshacer, destruir o desvanecer. Entonces, lee de vuelta arriba. No piensen que he venido a derribar, deshacer, destruir o desvanecer las leyes o los profetas. ¿Sí? No he venido a derribar, a deshacer, a destruir o a desvanecer, sino que he venido a levantar, erguir, mantener, defender, celebrar, seguir, llenar, desbordar, completar, cumplimentar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vino a hacer Él con todo lo que ya había sido escrito. Nosotros creemos que eso es autoría de Jesucristo porque creemos que Él es Dios. Entonces, lo que se escribió antes de Él, de alguna manera creemos que es autoría de Él. Y este conjunto de palabras que se resumen en cumplir es esto, es un vaso que hasta ese momento había sido llenado hasta un nivel y él viene ¿a qué? A completar lo que falta, ¿sí? O una señal de tránsito que está caída, que la gente no sabe que tiene que ir a 80 ahí, entonces agarra la curva a 120 y se hace torta. Entonces, ¿qué hace? Levanta eso.
Máximo 80, muchachos. ¿Está? Entonces, observen esta imagen y quiero que me digan, de estas tres imágenes que van a ver ahora, en cuál de estos casos se está completando o llenando o cumplimentando el contenido. Arriba a la izquierda, agua y está llenando el vaso con leche, ¿sí? Arriba a la derecha, agua, está llenando el vaso con aceite. Abajo, agua y está llenando el vaso con... ¿Cuál de las tres imágenes le parece que realmente está llenando el contenido? El del agua, que le agregás más agua. Pues tenés un contenido y lo llenás, lo cumplís, lo completás, lo cumplimentás. ¿Con qué? Con lo mismo. En los otros casos, salvando las leyes de la física, no sé qué pasa, pero teóricamente en un mundo imaginario, si vos agregás aceite, el aceite en todo caso debería desplazar al agua y llenar ese vaso con aceite para decir ahora sí está lleno, pero es otra cosa. Entonces, lo que nosotros proponemos como punto de partida es que el Señor, en tiempos anteriores a su venida a esta tierra, dio sus leyes, dio sus instrucciones, y cuando Él vino, ¿qué hizo? Completó un contenido que tiene un autor intelectual, un contenido que sale de un corazón, que es el corazón de Dios, y que termina de cerrar un broche de oro de todo el comunicado, de toda la información que vos y yo necesitábamos para poder conocer a Dios y seguir a Dios. ¿Está? Bien. Entonces, dentro de todo ese conjunto de instrucciones, hay algunas más atractivas y otras no tan simpáticas, pero mirar la palabra de Dios no es como, viste, te vas a la pizzería y le decís, no, la anchoa no me gusta, dame una de mozzarella. No. ¿Entendés? No es una carta donde vos comés lo que querés y lo otro lo dejás. El ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo fue cuando él se despide ahí de unos creyentes y les dice, porque no he rehuido, no he dejado de anunciarles qué cosa, todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Entonces, en este proceso de tratar de mirar todo el consejo de Dios, esa es nuestra propuesta ambiciosa, va a haber temas que te pueden resultar más atractivos, otros menos, más agradables, menos desagradables, más relevantes, menos relevantes, pero la idea es que todos lo tengamos todo, ¿sí? Porque hoy no te llega mucho lo que aprendés, pero por ahí pasado mañana lo necesitas, ¿sí? Y el objetivo es que lo tengas lo mejor explicado posible, por lo menos en esta primera etapa. Entonces hoy nos toca hablar de palabras que no son simpáticas bajo ningún concepto, pero son muy importantes, ¿sí? Y cómo Dios fue legislando en sus instrucciones acerca de algún tipo de procesos judiciales, actas, decretos y penas, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Arrancamos? Bueno, lo más interesante de notar es esto, que de todo lo que vayamos a ver hoy y en general de estos temas, cuando peca el jefe o cuando peca el último de la perrada, ¿sí? El último orejón del tarro, ¿sí? El procedimiento es el mismo. El procedimiento es el mismo. ¿Cómo se llama eso hoy en el mundo en el que vivimos? La igualdad ante la ley, ¿sí? Chocolate por la noticia, esto tiene 3000 años, está ahí.
igualdad ante la ley. Y de hecho, mientras más jerarquía tenía el personaje, el peso de la pena era mayor, ¿sí? Pero básicamente nos quedamos con esto, la igualdad ante la ley. Y otro aspecto, el otro aspecto es que todos en aquella época, y nosotros también, debemos buscar las instrucciones de la palabra de Dios y la asistencia del pueblo de Dios para tratar cualquier situación conflictiva o cualquier circunstancia, ¿sí? Como era el único y el mismo procedimiento, sea jefe o seas un peón de allá abajo, entonces tenías una situación y vos tenías que ir al mismo lugar, a las mismas personas, a los mismos jueces y al mismo manual para ver qué había que hacer, ¿sí? Entonces, no hay, viste, un reglamento para los VIP, para los jefes, para los líderes y bueno, la perrada que se arregle. No, todos debemos venir al mismo lugar, al mismo pie, ¿sí? A la misma fuente. Y esto que ya estaba dicho allí en Levítico, el apóstol Pablo lo vuelve a plantear a una iglesia que se caracterizaba por tener muchos conflictos internos. Entonces, él plantea como una situación vergonzosa que un grupo de creyentes no pueda resolver internamente conflictos interpersonales y que tenga que recurrir a litigar con la justicia ordinaria, ¿sí? A la cual a veces hay que acudir para determinadas cuestiones, pero se supone que los miembros de la familia de Dios, del pueblo de Dios, arreglan sus cosas con un código, con un estándar, con una normativa que es superior a la justicia ordinaria, ¿sí? Y que es esta, que es la palabra de Dios. Observen cómo él lo dice. Ahí, Robertito, uno, porfa. Gracias. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. Por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y encima, que se sacan chispa, van y los trapitos sucios afuera. Una vergüenza, ¿sí? Entonces esto no debe suceder. Ya de por sí no debería haber pleitos groseros entre creyentes. Pero si así lo hubiera, hay que agotar todas las posibilidades para resolverlo entre los creyentes, con el consejo bíblico y con la normativa bíblica, ¿sí? Que es la misma para todos los que creemos en Cristo como nuestro Salvador. Bueno, dentro de las penas de las que hoy les quiero hablar para que sepamos qué dice la Biblia, una de ellas son los azotes, ¿sí? Azotes, es decir, una pena de castigo corporal, ¿sí? Están abriendo el ojo cada vez más grande, me encanta. Bueno, quiero aclarar algo. Esta normativa que figura en la Biblia, ahora vamos a leer algunas cosas, son medidas disuasorias. ¿Saben qué es eso? Medida disuasoria es el cartel, cuidado con el perro malo, ¿sí? Alambre electrificado. ¿Para qué te ponen el cartel? Para que no toques el alambre, ¿sí? Para que si querés saltar la muralla y afanarte algo, no te conviene, ¿eh? Te está avisando. Y sería suficiente con que te avise, ¿no? O vos querés ir a tocar igual, a ver si es verdad que tiene corriente, o a ver si el perro es tan malo como dice. No es cierto? Entonces, toda esta normativa que vamos a ver es eso, es un aviso para decirte,
te va a doler, ¿sí? Entonces, no lo hagas. Tiene que ser suficiente para vos con que sepas de que no te conviene, ¿está? Entonces, de eso se trata. Y vamos a ver una de ellas. Fíjense, porque tenemos que aprender otras cosas más allá del azote, ¿sí? Si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa acá no es hablar del azote, porque esto se tiene que dar en un contexto, en un lugar que a nosotros nos excede. Cuando esto se diseñó para que el pueblo de Dios viva en una comunidad con su propia legislación, con su propio territorio, y eso ya no funciona hoy en día, ¿sí? Si yo lo quiero azotar a Eduardo porque se lo merece, voy preso. Voy preso. ¿Está? Pero hay enseñanza acá, que es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Tenemos que aprender de esto. ¿Qué le llama la atención de esta frase? Bueno, a mí me llamó la atención lo que subrayé y lo que resalté, ¿sí? Que hay un delincuente y hay un juez. Bueno, ¿qué es un delincuente? ¿Qué es un delincuente? Alguien que delinque. Bueno, observen. No importa la palabra hebrea, pero hay que ponerle un nombre a las cosas, ¿sí? La palabra es rayá, que en nuestras Biblias se traduce de diferentes maneras. Recuerden que al pasar de un idioma a otro, vos podés usar diferentes palabras, ¿no? En tu Biblia va a aparecer en otros pasajes como impío, malvado o malo. Pero observen, el delincuente o el impío o el malvado o el malo es quien ha recibido sentencia porque completó un proceso de juicio. Entonces no es que a mí, no, Eduardo, no, para mí está mal lo que hizo. Es un delincuente, es un malo, hay que azotarlo. No, él debe haber una acusación, la acusación tiene que ser con dos o tres testigos, pruebas, testimonios, y todo eso tiene que ir a un juez, a un proceso de juicio. Y si al final se determina que las pruebas son fehacientes, entonces podemos decir que Eduardo es un rayá, es un delincuente, es un malo, un impío, un malvado. Y después de eso se establece la condena o la pena. ¿Está? Entonces será digno del azote, no siempre, conforme a su conducta. ¿Está? Y por supuesto, para que todo eso suceda, tiene que haber un juez. Es decir, no cualquiera y no de cualquier forma. Tiene que haber un debido proceso. ¿Recuerdan que muchas veces hablamos? Claro, ustedes dicen, bueno, sí, eso lo hace acá el Poder Judicial, lo hace. Sí, pero nosotros, como familia de la fe, como comunidad, debemos, en cuanto dependa de nosotros, seguir los mismos procedimientos. Es una vergüenza que a veces nosotros digamos algo de otra persona y ya, ¿viste? Le bajaste el pulgar, ya dijiste no sé qué, ¿y vos quién sos? ¿Tenés una prueba? Sí, bueno. ¿Hay dos o tres testigos? ¿Lo llevaste a un proceso de juicio mínimo? ¿Buscaste a alguien que sea digno de ser el juez de esa situación? ¿O vos nomás ya hiciste todo? ¿Vos fuiste el testigo, vos fuiste el fiscal, vos fuiste el juez, vos fuiste el verdugo y el funebrero, vos ya lo enterraste? ¿Se dan cuenta? La importancia que tiene esta cuestión, ¿sí? Entonces, yo no quiero que se escandalicen por el tema del azote. Quiero que nos escandalicemos por estar
haciendo sentencias de juicio a personas sin el debido proceso, que es el error más frecuente, ¿sí? El azote es lo de menos. El problema es el proceso. Bueno, tan importante es el debido proceso que ni Jesús intervino en algunos tipos de litigios. Por ejemplo, estaba ahí Jesús y uno de la multitud le dijo: Maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Él no vino para ese tipo de litigio. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un proceso para las cosas. La pregunta ¿es aplicable al día de hoy esta instrucción de azotar al reo, al impío, al malvado, al malo? ¿Qué opinan? ¿Es aplicable o no? El azote. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿No? Te veo a vos. Bueno, fíjense, interesante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, que ahí es donde habitualmente vos ya le bajás el martillo, ¿viste? Ya lo juzgaste, dedito así, ¿no? Que ruede la cabeza. Tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces nosotros fuimos hechos libres de la esclavitud del pecado y hemos sido constituidos en servidores de la justicia. ¿Recuerdan? Testigos y garantes de la justicia. Entonces, toda vez que podamos y esté en nuestro alcance, la justicia, lo verdadero, lo correcto, debe ser honrado, garantizado, defendido, ¿sí? Pero debemos tener mucho cuidado en con enojo, con dolor, con bronca, con despecho, con, no sé, cualquier sentimiento que cualquiera de nosotros puede tener, obrar desde ahí una actitud de emitir juicios y azotar a alguien, ¿sí? Porque formas de azote hay muchas y debemos ser muy cuidadosos de eso. Lo otro que debemos decir es que el azote con vara o el azote con látigo a veces es lo de menos, ¿no? Cuando obramos neciamente, imprudentemente, muchas veces nos damos golpes que son mucho más dolorosos que una buena chancleteada, ¿no es cierto? Una buena cintareada. Entonces, sin hacer apología de ningún tipo de violencia física, pero tomemos conciencia de esto, hermanos, que muchas veces en nuestra irresponsabilidad, porque somos libres, porque nadie nos puede tocar, nadie nos puede condenar, terminamos siendo nosotros mismos las víctimas de nuestras propias malas decisiones, y los chichones que nos hacemos son peores que alguna cintareada por el lomo, ¿no? Entonces llevemos esto de la metáfora a la realidad y de la realidad a la metáfora y tengamos cuidado de no extraviarnos, no perder el rumbo de la sincera fidelidad, porque eso siempre termina generando dolor en nosotros y en otros, ¿sí? Pedro habla de que a veces el creyente experimenta algún tipo de agresión psíquica, física, emocional, pero hace esta advertencia, ¿sí? Si la estás pasando mal, si te está maltratando, que no sea porque metiste la pata hasta acá, ¿no? Que sea porque fuiste fiel al Señor y sos un mártir de Cristo, ¿eh? Pero revisemos también si estamos padeciendo y no, como el Señor me puso en gran prueba y son los mocos que nos mandamos, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos de eso también, ¿sí? Y por último, para cerrar este tema, si lo de los azotes te pareció muy duro, muy legalista, muy falto de gracia, ¿no? Porque está esa, o sea, hablamos de las leyes de Dios, sos un legalista, todavía no sé qué es ser un legalista, ¿sí?
Pero si te pareció muy duro todo esto, fíjate lo que dijo el Señor en ese mismo Sermón del Monte, donde supuestamente está la ley moral de Dios. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, cortala. ¿Sí? ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por caminar en santidad y en obediencia al Señor? ¿Cuánto vale la santidad y la obediencia al Señor? ¿Cuánto vale? ¿Vale más que una mano? Cortala. ¿Vale más que un ojo? Sácalo. Ese es el estándar del Señor. El apóstol Pablo lo dice en otras palabras. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, haciendo el number one para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto de golpear el cuerpo no es agarrar un latiguillo y una o dos veces al año autoflagelarse para decir pecador, pecador. No, no. La idea de golpear el cuerpo es esto, mirá. Así. Despertate, loco. ¿Qué? Despertate. ¿Estás quedando dormido? Despertate, ¿no estás viendo ahí? Despertate. ¿Sí? Entonces, esa era su actividad habitual, ¿viste? Una cacheteada todo el tiempo para estar despierto, no quedarse dormido al volante y hacerse pomada en alguna esquina. Por último, cuanto más la mires, ¿a quién? La carnada, vos sos el pescadito, ¿sí? Cuanto más la mires y cuanto más vuelta des alrededor de ella, la carnada te va a parecer más grande y el anzuelo más chico. Y me faltó agregar acá, y Dios cada vez te va a parecer más lejano, lejano. ¿Sí? Entonces todos experimentamos tentaciones. Despertate, por ahí no es. Es el ojo, me lo saco. Cuidado con el perro. Cuidado, cable 220, azote. Azote. ¿Sí? Escuchemos eso, veamos que el anzuelo siempre es grande y estemos cerca de Dios en esos momentos. En segundo lugar, vamos a hablar de las penas capitales. En la legislación inicial que Dios diseñó para que su pueblo, como les dije, viviese en un ámbito determinado, en un lugar determinado, en una comunidad determinada, había pena de muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había delitos de muerte. ¿Sí? Entonces, no vamos a hacer un detalle de eso, pero hice un resumen de algunos de los delitos que en ese sistema inicial se consideraban delitos reos o dignos de castigarse con la pena capital. Hola. Por ejemplo, ¿se escucha? Estoy medio sordo yo, no me escucho. Por ejemplo, el secuestro seguido de trata de personas, es decir, secuestrar a alguien y venderlo como esclavo. ¿Sí? Esto no es nuevo, ¿eh? ¿Sí? Ahí está, buenísimo, ahí me escucho. Gracias, Máximo. Secuestro y trata de personas. Homicidio por negligencia, es decir, murió alguien, pero fue porque vos no tomaste los recaudos que tenías que tomar. Entonces, eso también. Sacrificios y ofrendas humanas. Saben que Dios jamás pidió sacrificios humanos ni ofrendas humanas, ¿sí? Eso eran los cultos paganos. Entonces era penado con la pena capital si vos ofrecías a tus hijos
el sacrificio humano. Ahora nos resulta aberrante, ¿sí? Pero en esa época era común. ¿Está? Delitos sexuales varios. Anoté algunos: infidelidad, incesto, bestialismo, homosexualidad. La mayoría de ellos estaban asociados a una actitud de premeditación, alevosía, ¿sí? Muy interesante. Algunos de ellos tenían que ver con tu imprudencia también. Entonces, me vino de arriba. No, no te vino de arriba. Te metiste en la boca del león. ¿Qué quería que te pase? ¿Qué quería que te pase si estabas en ese lugar donde vos no tenías que estar? ¿No? Entonces, suena un poco exagerado, pero dimensiona la situación. Te fue muy mal, ¿sí? Te metiste la pata hasta acá, te engañaron, ¿Para qué estabas ahí? ¿Para qué escuchabas eso? ¿Para qué te juntabas con esa persona? ¿Para qué consumías ese tipo de contenidos? Y después, claro, entonces eso también tenía un castigo durísimo, ¿sí? Y había un conjunto de delitos que se los clasificaba así, como decimos nosotros, lo que hizo fulano no tiene nombre, ¿viste? No sabés cómo llamar, de tan mal que está, ¿qué decir? No, lo que hizo este no tiene nombre. Bueno, así también figura en la lengua hebrea. Algo innombrable o repugnante en tus Biblias puede aparecer como algo abominable. También se castigaba como delito de muerte toda actividad espiritista, de adivinación, de ocultismo, de consulta a los muertos, ¿sí? Y la incitación a la idolatría. Entonces, incitar a otro a la idolatría tenía pena de muerte. Están descritas estas formas de aplicar la pena: estrangulación, apedreamiento, incineración y colgar a la persona. La verdad que uno encuentra la normativa, la legislación, pero después en el resto de las páginas de la Biblia no ves todo el tiempo gente que la están apedreando, que la están incinerando, ¿no? Entonces hay como un silencio ahí. Históricamente no sabemos mucho cómo se implementó, ¿sí? Pero esto estaba ahí. Nuevamente, son medidas disuasorias. El cartel está grande. Loco, no vayas por ahí. No vayas por ahí. Esto es un delito de muerte. Es grave, ¿sí? Es gravísimo. Bueno, ¿cómo todo este conjunto de, vamos a decir, de sentencias, de delitos con su respectivo castigo, tenía un nombre, ¿sí? El nombre de todo esto es Sefer Dixertá. Y estoy seguro que, bueno, no estoy, ya los estoy viendo. Ustedes están poniendo las mismas caras del que está ahí, ¿sí? ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? Pero ahora te lo voy a traducir, y cuando te lo traduzca, algunos, los que están un poquito más leídos en el Nuevo Testamento, van a cambiar la cara y van a decir, Si para vos esta diapositiva o la que viene es chino básico, no te preocupes, porque vamos a aclarar todo. Entonces, la pena de muerte o el conjunto de sentencias se las conocía con este nombre, y en la Biblia el apóstol Pablo la llama el acta de los decretos. A ver, ¿quién alguna vez, Juanjo? ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, dice. Bueno, algo de eso hay. Entonces, para hacértela fácil, la sentencia, es decir, el juez te dice, sos culpable de tal cosa y te corresponde tal pena, la sentencia firmada, eso es un documento que te firman el juez cuando termina el juicio. Si la pena o la sentencia es de muerte, eso se llamaba acta de los decretos, ¿sí? Y el apóstol Pablo utiliza
esta explicación para explicarnos, valga la redundancia, qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Está? Observen. Y a vosotros, estando muertos en pecado, ya te das cuenta, ¿no? Pena de muerte, delito, ¿sí? Bajó el martillo, muerto por tus pecados. Os dio vida, juntamente con Él, está hablando de Jesús, perdonándoos todos los pecados, observa, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, metafóricamente hablando, lo que Cristo llevó en la cruz de Calvario fue tu sentencia de muerte. Tu documento que dice, fulanito, pena de muerte. ¿Sí? Eso fue lo que Cristo llevó en la cruz desde el punto de vista legal, lo explica así. Entonces, tu sentencia de muerte, no el código procesal. ¿Sí? Es decir, cuando vos o alguien comete un delito, el juez le dice, mire, usted es culpable de tal delito, ¿sí? Y si después en un momento le dicen, es inocente, el juez no prende fuego la Constitución, el código, ¿sí? Solamente se anula que tu sentencia, el documento que te culpa a vos, ¿sí? Entonces, este versículo, para aquellos que tal vez algunos de ustedes no lo han entendido antes, entiendan ahora esto, que lo que Cristo clavó en la cruz de Calvario es tu sentencia de muerte, tu documento que dice culpable, reo de muerte, ¿sí? No el código y no sus propias leyes, porque si no tendríamos que pensar que Jesús anuló sus propias leyes, no hay forma. La sentencia, el documento que te culpa, ¿sí? ¿De dónde sale la sentencia? De que hay unas leyes que vos transgrediste, ¿no? Entonces lo que Cristo anuló no es su ley, sino la sentencia que te condena a vos y a mí. ¿Está? Entonces, pero el pasaje dice, y a vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros de los que habla ahí? ¿Qué les parece? ¿Quiénes son? Los que aceptan, los que acceden a que tu sentencia vaya ¿a dónde? A la cruz del Calvario. ¿Entendés? Es un trámite personal. Entonces vos tenés acá guardadito tu Sefer Ditzartá, tu acta de los decretos, tu sentencia a pena de muerte. Y tenés la posibilidad de, figuradamente, ofrecerla ahí, darla ahí, entregársela para que Cristo la cargue por ti en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, el domingo pasado hablamos algo de eso y hablamos de cómo... Dale, gracias. La justicia de Dios, la justicia de Cristo me es impartida a mí y el Señor lleva mis pecados. ¿Recuerdan? Hablamos de eso, hoy lo estamos graficando con esta acta de los decretos, con esta sentencia a muerte. Y hablamos que confesar era admitir, era estar de acuerdo, ¿sí? Era hacer como una declaración verdadera de algo. Entonces, lo que Dios me está pidiendo es que yo confiese, ¿qué cosa? Mi condición, mi culpabilidad, que yo me haga cargo de que tengo una sentencia a muerte y que en esa confesión a Dios pueda reconocer que Él también pagó por eso y que Él se hizo cargo de eso. Entonces puedo recibir su perdón mientras que Él lleva en la cruz del Calvario mi sentencia de muerte. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Entonces ya te tenés que hacer una pregunta, todos los que estamos aquí, los que nos están mirando ahí por las redes, y decir, bueno, ¿dónde está tu sentencia?
tu documento que te sentencia, que te condena a muerte porque has transgredido las leyes de Dios. ¿Dónde está? ¿La tenés en el bolsillo todavía? ¿O has confesado, has reconocido, has admitido, has declarado delante de Dios y has recurrido a Cristo para que Él la lleve por vos en la cruz? Si todavía no diste ese paso, lo tenés que dar, porque si no, todavía estás condenado, estás ahí sentenciado, ¿sí? Una pregunta más. ¿Por qué no implementamos la pena de muerte al día de hoy si es una legislación que está en la Biblia? Ya lo leímos, ¿no? Está acá. ¿Por qué no la implementamos? Bueno, le voy a dar 2 motivos por el cual no lo implementamos. El primer motivo, dicen los que saben, yo no sé nada de esto, me estuve informando hoy de todas estas palabras, es porque hay una suspensión del juicio o una condena en suspenso. ¿Qué significa eso? El juicio está. Vos y yo somos culpables. ¿Sí? Se dictó la sentencia. Ya tenés el documento firmado. ¿Sí? ¿La pena cuál es? Pena de muerte. Pero Dios ha establecido algo que sucede también en los juicios acá. ¿Sí? Que es que el juez puede poner eso en pausa, en suspenso. La ejecución. Puede ser el proceso judicial o puede ser la ejecución de la pena. ¿Sí? ¿Y para qué la pone así? Bueno, para que vos cumplas ciertos requisitos, ¿no? En la justicia de acá, de este mundo. ¿Cómo se llama eso en términos bíblicos? La gracia de Dios. La gracia de Dios pospone la sentencia esperando ¿qué? Que vos confieses. Que vos confieses, te arrepientas y accedas al perdón que solo Dios te puede dar. ¿Está? Entonces, ese es uno de los motivos por el cual no aplicamos la pena de muerte acá. Porque Dios no te la ha aplicado todavía y está esperando, está en suspenso esa aplicación. ¿Y qué está esperando? Que vos confieses. Entonces, la Biblia lo dice claramente que el Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? Varias. Una que va a venir, pero otra, su promesa de que pena de muerte, juicio. Según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Está? Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Te das cuenta que la confesión, el ponerte de acuerdo con Dios, el reconocer tu condición y el reconocer lo que Cristo hizo en la cruz, es lo que necesitas para que esa sentencia quede anulada y Cristo te ofrezca ese perdón que vos y yo necesitamos, ¿sí? Entonces, esquemáticamente, el cuadro negro de la derecha, va a llegar un día que esto va a terminar, ya no se va a suspender más el juicio, ni la sentencia. Cuando el juicio se reanude y se apliquen las sentencias a quienes no confesaron a Cristo, va a pasar lo que dice Apocalipsis. Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí? ¿Ves? Incineración. Ya estaba presupuestado al menos esa forma de aplicar la sentencia y la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, solemnemente, queridos, tengamos en cuenta esto, si es que todavía no has confesado tus pecados, tu condición de sentenciado a muerte delante de Dios, Él es paciente, está en suspenso el juicio, pero termina y termina, ¿sí? Y viene la situación final. El segundo motivo por el cual no aplicamos la pena de muerte es porque, como hablamos al principio,
el sistema jurídico de Dios ha tenido un giro y se ha completado con Cristo, ¿sí? Ha habido un perfeccionamiento de ese sistema jurídico. Y todo el juicio, toda aplicación de sentencia final ha sido entregada ¿a quién? A Jesucristo. Si nosotros observamos lo que ha pasado a lo largo de la historia, vimos que inicialmente hubo un legislador, que fue Moisés, con los sacerdotes, con los ancianos. Después hubo un periodo de jueces. Después hubo un periodo donde el pueblo de Dios tuvo reyes y profetas que ejercieron la autoridad. Y después vino ¿quién? El que es el juez, el que es el sumo sacerdote y el que es el rey de reyes. Entonces, toda la autoridad y toda la capacidad de emitir un juicio y aplicar sentencia se concentró ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que las leyes de Dios, las instrucciones de Dios en todo lo que tiene que ver con el aspecto judicial de la culpa y de la paga del pecado se completan en Cristo y se perfeccionan en Él. Es el vaso que se terminó de llenar, pero la secuencia es parte todo de lo mismo. Entonces dice la Biblia que del Señor Jesucristo es quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿sí? Y que habrá un día en que Dios, juzgará por Jesucristo aún los secretos de los hombres. Es muy solemne todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Y es muy importante que lo tengamos claro, sobre todo que sepamos dónde estamos parados y en quién está puesta nuestra seguridad y nuestra confianza. Una pregunta más que podríamos hacer ya para ir cerrando es, ¿qué sucederá con los que hemos recibido el perdón? A ver, yo tenía mi acta de mis decretos, de mi sentencia de muerte que me era contraria, y yo confesé todo eso delante del Señor. Me arrepentí y creo que mi acta de mis decretos, fueron clavadas en la cruz del Calvario, que el Señor me ofreció su perdón, me ofreció una justicia que yo no merecía, pero que Él me la dio y que su gracia me perdonó. Y ahora ya está, estoy libre de los juicios, de todo eso. Bueno, observen. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Escuchen, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pedro dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción, sin hacer diferencias de persona, juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La obra de cada uno será manifiesta, el día la declarará, pues por el fuego, otra vez aparece fuego, será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, todo creyente en Cristo, cuya acta de decreto, sentencia personal, haya sido clavada en la cruz del Calvario, igualmente experimentará un proceso de juicio. ¿Delante de quién? Del único juez que hay. ¿Y sobre qué se te va a juzgar? ¿Tu sentencia de muerte? No. Claro, la sentencia de muerte ya la cargó Cristo en la cruz del Calvario.
se nos van a juzgar sobre nuestras obras. ¿Qué hiciste? ¿Cómo viviste con la libertad con que Cristo te hizo libre? Y los estándares de exigencia en ese juicio, ¿cómo van a ser? Los mismos que para todos, porque el juez es el mismo, la santidad es la misma, y es por eso que nuestro temor y nuestra reverencia, y nuestro respeto a Dios tiene que ser permanente, como dice ahí, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Entonces la salvación está garantizada por los méritos de Cristo, pero el juicio de cómo te has comportado con esa salvación que Dios te regaló, de ese juicio no nos salvamos ninguno, ¿sí? Y vamos a ser examinados por Él. Ya terminé. Voy a dejar a título informativo, para el que quiera en el apunte, un caso, ni lean eso, de Primera de Corintios, que habla sobre el pecado, dice ahí chiquito, el pecado del creyente, entre comillas, ¿sí? Entre comillas, porque es el que dice que es creyente, pero actúa como un incrédulo, ¿sí? Y justamente ahí habla, Pablo dice, un pecado que ni aún se menciona entre los incrédulos. ¿Se acuerdan que hoy hablamos de los pecados aberrantes que no tenían nombre? Está todo relacionado de eso. No es que él dijo eso porque se le ocurrió. Pablo dice así, y la gente que conocía lo que hoy estudiamos, ¡ting!, se iban allá a Levítico. ¿Está? Bueno, para que lo lean. Conclusiones 2. Si sos creyente, si tu acta de tus decretos, de tu sentencia a muerte, has confesado y Cristo las ha cargado en la cruz por vos y has sido salvo por los méritos de Él, recuerda tu conducta, ¿sí? Recuerda y revisa tu conducta. No sea cosa que no veas los carteles y los azotes de tus malas decisiones te generen grandes dolores. Pero también miremos, ¿qué cosa? Nuestro círculo de influencia. Ese árbol, hubo un momento donde fue un brotecito blandito así. Y algo pasó, que creció torcido y que nadie lo condujo y lo guió por la senda de la rectitud. Nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que influenciamos, hijos, hermanos en la fe. La legislación de los azotes y de la pena de muerte está, pero podemos evitar eso, ¿no? Podemos evitar eso mirando y cuidando la integridad física, espiritual, mental, emocional de las personas que están a nuestro alrededor. Porque es cierto, hay un momento que están tan torcidos que lo único que queda es talarlo. Pero tenemos que accionar en forma preventiva en nuestro círculo de influencia. En tercer lugar, si sos creyente, hay gente que va rumbo al infierno. La sentencia, la pena de muerte, la tienen todavía acá en el bolsillo y ni saben. Entonces tenemos que llevar el mensaje de salvación. Si todo esto es un poco nuevo, un poco raro, pero dentro de toda esta información abultada, ¿te diste cuenta que todavía la condena pesa sobre tu lomo? ¿Sí? Entonces hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde podés confesar, es decir, admitir, estar de acuerdo con Dios, decirle a Dios, soy un pecador, estoy perdido,
hay una condena, hay una pena de muerte y hay un fuego preparado para mí. Pero sé que también Cristo está con los brazos abiertos esperándome. Entonces podés orar y podés recibir ese perdón que Él te da. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Que puedas hacer tu oración personal. ¿Sos creyente? Recordá las señales de advertencias. No seas traspasado de muchos dolores. Los azotes, producto de la imprudencia, la negligencia, la necedad, de estar donde no tenés que estar, de escuchar lo que no tenés que escuchar, de mirar la carnada y no considerar el anzuelo. Mira las personas que están en tu área de influencia. Cuidémonos mutuamente las espaldas, que luego vienen los daños irreparables. Vayamos a predicar el Evangelio a los que caminan rumbo a la condenación. Querido, querida, si ese es tu destino, si te diste cuenta que aún no has puesto allí en la cruz del Calvario tu sentencia de muerte, este es tu momento. Podés orar a Dios. Decile: Dios, en esta noche te confieso, reconozco, admito que soy un pecador condenado. Pero también confieso, reconozco, admito que Cristo pagó por mí. Perdóname por sus méritos, que el acta de mi sentencia sea clavada en esa cruz del Calvario. Regálame tu perdón, tu salvación, tu justicia, tu liberación. Te lo pido de todo corazón. Gracias, Dios, por esta noche. Nos vamos impactados por el daño que el pecado produce, pero también temerosos de ver que eres un Dios justo, que no tendrás por inocente al culpable. Gracias por Cristo, porque cargó en su cruz con las sentencias a muerte que nos correspondían. Y ahora, con la libertad con que tú nos has hecho libres, queremos caminar con reverencia todo este tiempo de nuestra peregrinación, haciendo las buenas obras que tú nos indicas a través de tu palabra, y esperando también un día, Señor, estar en el tribunal de Cristo, para que tal vez el fuego de su mirada nos examine. Quisiéramos en ese día ser hallados aprobados, que nuestra vida juzgada tiene obras que den gloria y honra a tu nombre, que hablen de cuánto tú nos transformaste, de cuánto nos ayudaste, de cuánto nos guiaste, de cuánto nos usaste, de cuánto hiciste tú, Señor, con estas vidas pequeñas, inútiles, incapaces, Señor. Que tú te puedas llevar toda la gloria y todo el reconocimiento. Ese es nuestro deseo para este día, para esta semana y para esta corta vida que nos da sobre la tierra. Gracias por tu obra perfecta y completa, por levantar en alto tu palabra a través de Cristo y darnos la posibilidad de seguir esas señales y disfrutar de la plenitud de tus instrucciones, de la cual queremos beber cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, buena semana.